que es clave durante esta semana y seguramente las próximas también, porque continúa el debate sobre el segundo retiro de los fondos previsionales de las AFP. Por una parte, la iniciativa enfrenta una semana decisiva en el Senado, pero además, en paralelo, durante esta jornada, el gobierno anunciaría el envío de un nuevo proyecto de ley que permita un segundo retiro del 10%. Vamos a profundizar en este tema con el senador independiente Pedro Araya, que ya nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por este contacto y buenos días. Hola, Carla. Muy buenos días. A ver, partamos hablando de este nuevo proyecto que enviaría el Ejecutivo. Hay una presión incluso de parte de los propios parlamentarios de Chile Vamos que le piden ordenar de alguna manera este 10%, acotarlo, otros dicen amarrarlo a la reforma previsional. Para usted, ¿hay espacio para discutir otro proyecto distinto que emane desde el gobierno o el que se va a terminar aprobando es el que ya está hoy día en discusión en el Senado? A ver, yo creo que aquí hay que separar las cosas. Lo primero, el gobierno no puede pretender amarrar la reforma previsional a este segundo retiro. Ahora, por un tema de tiempo legislativo, lo que sería más práctico es que se siguiera discutiendo el proyecto que está en el Senado y el gobierno presentara indicaciones al proyecto que tenemos hoy en la Comisión de Constitución, dado que este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y cuenta con un respaldo mayoritario también en el Senado. Ya, y eso quiere decir que usted como senador y sus pares estarían dispuestos a revisar las condiciones en que se generaría este 10%. Usted me dice que el gobierno insista, por ejemplo, con algunas indicaciones. ¿Cree usted que todavía hay espacio para hacerle modificaciones y acotar el retiro del 10%? Yo en lo personal voy a defender que este segundo retiro siga siendo de carácter universal y libre de impuestos, como lo fue el primero, porque yo creo que el gobierno, el error que sigue cometiendo es mirar esto en cifras, en números, y no está mirando la realidad de lo que ocurre al interior de muchas casas, de muchas familias. Hay mucha gente que efectivamente no perdió el trabajo, pero que hoy día se está haciendo cargo de algún familiar, de un hijo o un nieto, y eso ha significado más gastos. Entonces, por eso yo insisto, esto no se puede mirar solamente en números. Lo que nosotros hemos dicho, estamos disponibles a poder presentar indicaciones o modificaciones al proyecto. ¿En qué sentido? En impedir que las personas puedan tener un beneficio tributario producto de este retiro. Por ejemplo, alguien de altos ingresos que diga yo retiro el 10% y lo voy a reinvertir en un ahorro previsional voluntario y producto de eso tengo un beneficio tributario. Por ejemplo, esos temas estamos dispuestos nosotros a cerrar y tener modificaciones para que efectivamente no se produzca este segundo beneficio tributario, pero no gravar con impuestos el retiro. ¿Y por qué no grabar con impuestos el retiro? Algunos dicen que es regresivo, que en el fondo las personas que tienen más recursos, más ingresos, que han cotizado mejor, no paguen un tributo al momento de sacar este segundo retiro del 10%. ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿No es contradictorio, sobre todo para la oposición, el que las personas más privilegiadas hagan este retiro en las mismas condiciones que las personas más vulnerables? A ver, yo creo que no hay una contradicción porque lo que uno tiene que ver hoy día es que estamos en una situación excepcional. Hoy día el país y el mundo están afectados por una crisis económica muy profunda por el producto de la pandemia del coronavirus. Entonces, cuando uno trata de mirar este tema con las mismas cifras que tenía antes de la pandemia, claro, probablemente uno tenía razón. Pero vuelvo a lo que te decía recién, y esto es algo que a mí me comenta la gente de Antofagasta, de Calama y gente acá de la región metropolitana, que me dice: yo no he perdido mi trabajo, tengo la misma renta, pero hoy día me estoy haciendo cargo, por ejemplo, de mantener a mi hijo o a mi hija con su familia. Eso es un mayor gasto que nadie me ayuda a cubrir. O algunas personas me dicen: yo soy de clase media, perdí el trabajo y no he tenido derecho a ningún beneficio que ha otorgado el gobierno. Entonces, por eso yo creo que en la medida en que nosotros tratemos de seguir enfocando o el gobierno siga mirando este problema con la misma óptica que había previo a la pandemia, es donde se van generando estas dificultades. Por eso yo creo que esta discusión que se está tratando de instalar hoy día, que efectivamente esto beneficia a las personas de mayores ingresos, yo creo que no es tan así, porque los principales beneficiados con este segundo retiro van a ser principalmente las personas de clase media. Y claro, si uno quiere cerrar alguna brecha tributaria, lo que tenemos que hacer es impedir que las personas que de mayor ingreso, que probablemente no han tenido los mismos efectos que la gran mayoría de los chilenos, puedan tener algún beneficio tributario, podamos cerrar esas brechas, pero de buena primera yo no soy partidario de que esto se grave con impuestos este segundo retiro. Bien, vamos a ver finalmente qué se decide, porque esa es una indicación que se debería revisar, se podría o no reponer y vamos a ver ahí cómo va a seguir el trámite. Pero no sé, senador, por qué usted dice que, y me lo partía diciendo en esta entrevista, no se puede asociar esta discusión del segundo retiro del 10% con la reforma previsional. ¿Qué tan importante es avanzar en esa reforma previsional? Y lo que quiere el gobierno, por lo que ha trascendido y lo que ha dicho el ministro de Hacienda, que reconoce que está en negociaciones y en conversaciones con la oposición, es poder atajar aquí este tema y que no haya más retiros en el futuro cuando ya hay algunos colegas suyos que hablan de un tercer retiro desde los fondos de pensiones.
¿Por qué te digo que no se pueden amarrar las dos cosas? Porque este segundo retiro tiene un fin bastante específico, que es a poder ayudar a mucha gente que lo está pasando mal en una situación puntual. La reforma previsional nos va a acompañar probablemente por los próximos 40 o 50 años. Y yo claramente soy un convencido que si se aprueba este segundo retiro, nosotros vamos a tener que discutir una reforma previsional, un modelo previsional respecto de cómo hacernos cargo del pago de las pensiones, porque claramente el sistema de AFP, como lo hemos conocido, y más aún con este segundo retiro, no va a poder seguir funcionando, no va a cumplir nunca el objetivo de entregar buenas pensiones. Y eso pasa porque la reforma previsional va a tener que ser mucho más estructural de la que está planteando hoy día el actual gobierno con simplemente aumentar los puntos de cotización. Aquí vamos a tener que ir a discutir un modelo previsional en forma definitiva. Seguimos con cuenta de capitalización individual, avanzamos uno de reparto, vamos a un sistema mixto. Por eso yo creo que son dos discusiones distintas. La discusión de la reforma previsional necesariamente tiene que ser una discusión con una mirada de mucho más largo aliento. Senador, y claro, yo comparto con él. Dime. Perdón, ¿es que eso quiere decir entonces que para usted el marco que hay hoy día de la discusión previsional no es el correcto o debería profundizarse? Porque ¿qué se dice? Y yo no sé si es exactamente así, pero que lo que busca el gobierno es acotar o llegar hasta este segundo retiro de un 10% para evitar que haya más en lo sucesivo y poder abrirse la posibilidad, por ejemplo, de que el 6% de cotización adicional que se quiere implementar con esta reforma vaya a un sistema solidario, que es lo que ha pedido la oposición. La discusión ha estado centrada si ese 6% se va completo a solidaridad, si se va una parte a la cuenta individual y otra a solidaridad. Hoy día estarían las condiciones para al menos conversar sobre que todo eso se fuera a solidaridad. Pero usted me dice que eso no zanja la discusión. Usted me dice que hay que hacer una revisión completa al sistema. O sea, ¿no se acotaría ahí? ¿Usted dice que hay que poner otra reforma previsional sobre la mesa? Yo creo que sí, yo soy un convencido que esta reforma que uno estaba discutiendo antes de la pandemia era una reforma meramente cosmética, porque cuando uno mira qué es lo que ha pasado con el negocio de las AFP en nuestro país, las AFP lo único que han hecho es que los grandes grupos económicos que las controlan se vayan enriqueciendo, pero los chilenos cada vez se mencionan con pensiones más bajas y al final del día el Estado, a través de la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, termina prácticamente subsidiando casi el 80% de las pensiones que pagan las AFP. Cuando uno mira la reforma que planteó el actual gobierno, sea cual sea el sistema, que esto vaya a solidaridad, sea una parte a solidaridad, otra parte a cuenta de capitalización individual o toda cuenta de capitalización individual, las pensiones no mejoran sustancialmente. Y lo que nosotros estamos buscando es que efectivamente tengamos un sistema que la gente al momento de jubilar tenga una tasa de reemplazo que les permita vivir dignamente. Senador. Y eso, en mi juicio, no ocurre con el actual modelo de AFP. Sí, ¿y cuál es la propuesta? Porque usted me dice que esta propuesta del gobierno nos zanja el tema de fondo, pero esta propuesta no es muy distinta a las propuestas que se hicieron en gobiernos de la oposición, por ejemplo, en el de Michelle Bachelet, con comisiones que trataron este tema y que seguían incluyendo las AFP como un pilar del sistema. No sé si hay una propuesta de un sistema que reemplace las AFP y que efectivamente consiga el objetivo, que es que las pensiones sean dignas, justas y que la gente se pueda jubilar bien. Yo creo en lo personal que aquí lo que deberíamos avanzar es un sistema mixto, donde uno tenga ahorro obligatorio voluntario, forzoso, y además tengamos una suerte de seguro que pueda cubrir diferenciales de pensión. Avanzar en un sistema donde también tengamos solidaridad, porque claramente las AFP probablemente por los próximos años van a ser parte importante del pilar previsional de nuestro país. Pero cuando uno mira que parte de la pensión que pagan las AFP hoy día necesariamente es complementada por el Estado a través de estos dos aportes y probablemente lo va a seguir siendo, uno piensa que debiéramos avanzar hacia un sistema mixto, donde efectivamente confluyera el ahorro individual con solidaridad. Y ese yo creo que es un modelo que podemos buscar un equilibrio que nos permita tener buenas pensiones. Porque Senador. por otro lado, cuando uno mira el sistema de reparto, por ejemplo, ¿Sí? en el caso de las Fuerzas Armadas sabemos que está absolutamente quebrado. Senador, para finalizar, ¿usted estaría disponible para votar a favor de un tercer retiro de fondos de pensiones? Yo creo que un tercer retiro hay que discutirlo y hay que estudiarlo con mucha más calma, porque en el caso del tercer retiro, ahí sí claramente va a ser un beneficio para las personas de más alto ingreso, porque son los que efectivamente van a poder haber acumulado una mayor cantidad de ahorro. Entonces, en el caso del tercer retiro, eso yo creo que sí merece una discusión mucho más tranquila. Bien, pues, senador Pedro Araya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Carla. Nos vemos. Bien, pues.